Muy buenos días. Estoy en este momento en presencia o compartiendo mejor información muy importante en temas de educación en el municipio de Manizales. Don José Darío López, presidente de Educal, quien pues de una dice no a las decisiones que el Ministerio de Educación Nacional resuelve en temas de alternancia en los colegios públicos de la ciudad de Manizales. ¿Cuál es su pronunciamiento, don José Darío? Bueno, buenos días. Primero que todo, lo que queremos aclararle a la opinión pública es lo siguiente. Los educadores sí queremos volver a las aulas de clase. Estamos deseosos de volver a las clases presenciales. A lo que nos oponemos y estamos en contra es que nos tengamos que regresar a las aulas de clase sin el cumplimiento de lo que estableció el Ministerio de Salud, expidiendo la resolución 666 y la 1721, que establece una serie de requisitos donde la institución educativa los debe garantizar para poder regresar a la presencialidad en esa modalidad. La elaboración de los protocolos contiene 14 puntos y entonces ahí las instituciones educativas no han contado con los recursos porque el Estado no los ha asignado y lo poquito que les ha asignado no les alcanza ni siquiera para cubrir el 10% de esos requisitos que tienen que cumplir. A eso es a lo que nos oponemos, a que los niños regresen, los maestros regresen, pero que tengan sus lavamanos, que tengan las unidades sanitarias dotadas, que tengan el personal para la desinfección, que hayan los tapabocas para los niños, que hayan los uniformes o los aditamentos para los docentes administrativos y que lógicamente existan las garantías que se tienen que dar para que la vida de estas personas no vaya a correr riesgos en las instituciones educativas. Pues él lo acaba de decir, lo que se necesitan son garantías para no tener más contagios y así aumentar pues la crisis en todo sentido, económico, social y desde luego en la salud que nos está afectando. ¿Cómo entender entonces? Hay 10 colegios en la ciudad de Manizales que inscribieron protocolos para que regresaran a las aulas y Educal dice no existen las medidas suficientes. Bueno, es que es muy fácil que la opinión pública se confunda. Hablemos en condiciones o en lo que establecen las normas. Las normas dicen que las instituciones, todas, incluidas las educativas, deben de tener elaborados unos protocolos de bioseguridad. Una cosa es elaborar los protocolos y otra cosa es dotar de elementos de bioseguridad para que esos protocolos se puedan llevar a cabo y se puedan ejecutar. Eso es muy distinto. Que una institución presente los protocolos es muy fácil porque eso se hace en el papel, pero dotar de elementos de seguridad en una institución educativa como el Instituto Universitario necesitan mínimo 15 o 20 lavamanos. Y si usted va al instituto universitario no los encuentra. Tiene que tener el gel disponible, el alcohol, los tapabocas. Tiene que tener demarcada salón por salón, los espacios como lo dice la norma, 2 metros a la redonda para poder llegar. Debe establecerse cómo es que va a operar la jornada de los estudiantes y la jornada de los docentes, porque van a trabajar con una cantidad de estudiantes y los otros van a quedar en casa, entonces ¿cómo se va a evacuar? Esas son las cosas que no se han aclarado, que no se han dicho, y nos parece, y hacemos un llamado al señor alcalde de la ciudad de Manizales, al señor secretario, que asuma posiciones serias y responsables, como lo hizo el alcalde de Medellín, como lo hizo la alcaldesa de Bogotá, que paralizó la modalidad de alternancia hasta tanto puedan dotar en este primer semestre de los elementos de bioseguridad y el sostenimiento de los mismos, porque si a una institución le dan un galón de alcohol y se acaba, y entonces ¿cómo sigue operando esa institución? Si son insuficientes los lavamanos, ¿cómo se hace? Si no hay personal para fumigar los espacios como las unidades sanitarias, los corredores, los salones, entre periodo y periodo, ¿cómo se hace entonces para poder continuar? Van a ser los padres de familia los que van a costear con eso. A eso es a lo que nos estamos oponiendo y le hacemos un llamado al señor alcalde y al secretario de Educación del municipio. Suspendan por favor esa jornada, adecúen las instituciones y con mucho gusto regresaremos en las mejores condiciones. Por último, don José Darío López, él es el presidente de Educal aquí en la ciudad de Manizales. Yo quiero preguntarle,
es cómo entender esta otra parte. Creo que estamos como tirando al aire, digámoslo así, un pensamiento, el otro una idea, pero no hay organización, porque entonces ya el PAE ya entra a funcionar de cierta manera. Si empieza la alternancia, entonces estos chicos que van a estar en los colegios, ¿cómo va a ser el proceso para ellos? ¿Van a almorzar allí, en el restaurante escolar, o qué es lo que viene de ahí en adelante? Esa es una muy buena pregunta que se debería responder el señor secretario. ¿Cómo va a operar el PAE para los estudiantes de la ciudad de Manizales? Si van a ir 10 y entonces los otros 30 que están en la casa, ¿cómo va a operar el PAE para ellos? Cuando todos tienen el mismo derecho. El año anterior se entregaron las raciones a los padres de familia para que se elaborara el almuerzo en casa o el refrigerio en casa. De tal forma que son cosas que tiene que clarificar el señor secretario de Educación, cómo va a operar eso, cómo va a operar, por ejemplo, si ya están listas las modificaciones al currículo y el plan de estudios como lo establecieron los lineamientos generales del Ministerio en torno al plan de alternancia educativa, cómo va a operar entonces el tema de qué estudiantes van y cuáles no van, y cómo va a resolver el señor secretario el tema de los docentes que tienen comorbilidades o que son mayores de 60 años, porque este es un tema que lo estaba haciendo la EPS, pero recibió órdenes de la fiduciaria, la previsora, de que se suspendieran esas certificaciones, y entonces los maestros que tienen comorbilidades, dice la resolución 1721, que esos maestros no pueden regresar, pero sí tienen que presentar un certificado. Ese es otro proceso que tampoco se ha resuelto, y entonces ahí estamos diciendo, señor secretario, suspenda por favor esa medida, lleguemos a un acuerdo en resolver todos estos puntos y ahí sí pensemos en regresar como lo plantea esas normas que ya cité. Y no solo eso, sino que mire, al regresar estudiantes a los colegios se va a requerir pues un parque automotor, por lo menos de transporte público, donde no haya hacinamiento aquí en la ciudad de Manizales y donde los chicos puedan llegar a tiempo a los colegios a las horas indicadas y desde luego de que ese transporte pues sea viable para él. Dije mi última pregunta, pero no puedo irme sin preguntarle por los docentes en temas de salud. ¿Cómo estamos? Y en esta época de pandemia que ha sido tan difícil. Antes de la pandemia, ni hablar. No había sistema de salud que les otorgara a ustedes garantías. ¿Ahora cómo estamos? Pues estamos todavía en condiciones más lamentables que antes de la pandemia, porque todas las EPS utilizaron la pandemia para sacar beneficios, porque todas las EPS recortaron servicios, recortaron acceso y lógicamente la responsabilidad que tenían con las pruebas COVID tampoco lo cumplen. Los docentes que reportan o llaman a solicitar la prueba COVID por los síntomas que tengan, le hacen la prueba después de 4 o 5 días o 6 cuando estamos de buenas, y cuando el docente ya se ha aliviado después de 15 días le llega la prueba, los resultados. Entonces no tiene razón de que una prueba se haga y los resultados lleguen 15 o 20 días después. Así las cosas, le tenemos que decir que la situación en temas de salud de los docentes es lamentable. Ya hemos tenido varios muertos en el departamento de Caldas. El último fue en Villa María, murió una de las docentes del Gerardo Arias porque no fue atendida en las condiciones requeridas. Ahí tienen ustedes, es la información que a esta hora estamos entregando en temas de educación, lo que se viene aquí en adelante con José Darío López, el expresidente de Educal, y nosotros somos Primer Punto, noticias siempre, siempre con la gente.